Ayer, en horas de la mañana, el presidente del Consejo de Ministros, con el gabinete, se presentó ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza. Confianza que requerimos para continuar trabajando por el país, para luchar contra la pandemia, para reactivar la economía y para que los efectos de esta crisis afecten lo menos posible a miles de peruanos y peruanas, sobre todo a aquellos que incluso antes de la pandemia ya vivían en circunstancias difíciles. Días previos a la presentación del gabinete ante el Pleno, todas las bancadas mostraron su disposición para deponer desacuerdos y trabajar juntos por el Perú. No solo por la pandemia, sino también para dejar un país con las condiciones necesarias para encaminarse al desarrollo de cara al bicentenario. Lastimosamente, dicha disposición solo quedó en palabras, ya que los votos obtenidos esta madrugada evidenciaron lo contrario. Largas horas de debate demostraron una vez más a todos los peruanos que para la mayoría de nuestros representantes los intereses particulares priman por sobre los intereses de la nación. El país es testigo de cómo desde la política se intentó frenar la aspiración legítima del pueblo peruano en favor del cambio, a través de la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, la reforma judicial y política y la refundación de la democracia. Ha sido la mala política la que buscó frustrar el referéndum para evitar que los peruanos puedan expresarse libremente en las urnas sobre el país que querían. Hoy, esos métodos y esas prácticas han vuelto a manifestarse de manera abierta y desafiante, pero no desafiante ante el gobierno, sino ante la nación, que en unas circunstancias difíciles como la actual reclama unidad, madurez y responsabilidad. A pesar de la crisis sanitaria y económica que vivimos, el Congreso decidió agregar otra crisis política más, en perjuicio de todos. La política no puede ser un obstáculo para la marcha del país. Los intereses subalternos no pueden condicionar el objetivo que tenemos los peruanos de hacer frente a la pandemia, de reimpulsar el crecimiento económico, generar empleos, garantizar una educación de calidad y construir instituciones sólidas y eficientes. Ayer, mientras los congresistas nos mostraban públicamente su desacuerdo con la política de gobierno propuesta, que con total apertura recibimos, sin decirlo, hacían prevalecer exigencias particulares a las cuales no cederemos. Compatriotas, ninguna de las circunstancias que hemos vivido han mellado mi ánimo y mi responsabilidad en el cargo más importante del país. Mi compromiso sigue incólume para seguir construyendo un país mejor, y lo haré hasta el 28 de julio del 2021. El cálculo político que no busque el bienestar de la población no será aceptado. Los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Desde aquí seguiremos impulsando la reforma universitaria porque los jóvenes son presente y futuro de este país y se merecen contar con una educación de calidad. La reforma universitaria no se negocia. ¿Quiénes serán los que conduzcan este país en el futuro? Serán todos esos jóvenes que el día de hoy buscan y se merecen tener una educación de calidad. Negar la confianza a un gabinete ministerial recientemente renovado, que desde el primer momento ha promovido el diálogo, tendido puentes y buscado el consenso por el bien de todos, es negarle a los peruanos su derecho a
salir adelante. Esta decisión solo genera una incertidumbre innecesaria en las actuales circunstancias. Este no es un momento, ni ningún otro, para jugar con el destino del país. Respetuoso de las leyes, como siempre lo he sido desde el inicio de mi gobierno, y de acuerdo al artículo 133 de la Constitución, acepto la decisión que hoy tomó el Congreso de la República. En consecuencia, conformaré un nuevo gabinete en el plazo que determina la ley. Seguiremos adelante con todas las energías para afrontar esta pandemia, para recuperar el crecimiento económico, para generar un crecimiento equitativo y sostenible, fortalecer las instituciones, luchar contra la corrupción y buscar el desarrollo y bienestar de la población. No vamos a renunciar a defender los intereses de los peruanos, ni vamos a entrar en negociaciones a espaldas de la ciudadanía. Agradezco a Pedro Cateriano por el servicio prestado al Perú y me apena profundamente que el Congreso haya negado por primera vez en 20 años y en medio de una pandemia la confianza a un gabinete formado hace menos de un mes. Esta acción no tiene precedentes. Lo que corresponde es afrontar con la misma interés y convicción con la que actué en oportunidades anteriores, porque para este presidente la vida, la salud y la integridad de los peruanos está por encima de todo, y porque estoy convencido que hay un país que quiere un futuro diferente. Es necesario un diálogo alturado que privilegie los intereses del Perú. No dañemos a la democracia. Por favor, no nos distraigamos con disputas políticas estériles y menos en medio de una pandemia. Estoy convencido de que vamos a superar esta crisis y conducir al país a un futuro mejor. El Perú siempre será primero. Muchas gracias. A través de su cuenta de Twitter, Pedro Cateriano agradeció al presidente Martín Vizcarra por darle la oportunidad de ser el presidente del Consejo de Ministros en medio de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Gracias, presidente Martín Vizcarra, por la oportunidad que me dio de servir a nuestro país en esta crítica coyuntura. Fue un honor haber colaborado con usted, escribió el ahora ex premier. Asimismo, en su mensaje a la nación, Vizcarra Cornejo agradeció a Cateriano Bellido por los servicios prestados al país y dijo sentirse apenado que el Congreso haya negado la confianza a un gabinete formado hace menos de un mes. Agradezco a Pedro Cateriano por el servicio prestado al Perú y me apena profundamente que el Congreso haya negado por primera vez en 20 años y en medio de una pandemia la confianza a un gabinete formado hace menos de un mes. Cabe recordar que el Pleno del Congreso decidió no otorgar el voto de confianza al gabinete encabezado por Pedro Cateriano. El resultado fue de solo 37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones. A través de un comunicado, la mesa directiva del Congreso exhortó esta tarde al presidente de la República, Martín Vizcarra, que pueda conformar su nuevo gabinete ministerial y que considere como temas prioritarios la emergencia sanitaria y la reactivación económica. Asimismo, la notificación señala que el Pleno, en determinación libre y democrática, decidió no otorgar confianza. Cabe recordar que el Pleno del Congreso le negó la confianza que había solicitado el primer ministro Pedro Cateriano. Fueron 37 votos a favor, 53 en contra y 34 abstenciones. El gabinete ministerial había jurado al cargo el 15 de julio y, según la Constitución, requería el aval del Parlamento para seguir en funciones. Respecto
a mis posturas en materia económica, señor presidente, creo que son de dominio público. Yo no quiero que se repita en mi país la experiencia histórica acontecida que propició la hiperinflación, precisamente por el manejo dadivoso del dinero del Estado. Y tampoco quiero, señor presidente, que se repita la historia de la quiebra económica del Estado. Y en ese sentido, como presidente del Consejo de Ministros, en un debate democrático, respeto las posiciones opositoras a mi manera de pensar, pero lo que no acepto, presidente, es que se me conmine o amenace. A mí nadie me puede conminar y amenazar públicamente. No solo porque soy presidente del Consejo de Ministros, sino porque esa es una actitud que no se condice con prácticas parlamentarias y de respeto a la autoridad, señor presidente. A mí se me advirtió, señor presidente, que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y que por lo tanto iba a ser muy difícil que se me extienda el voto de confianza. Desde el punto de vista político, señor presidente, señores congresistas, cuando armamos el gabinete con el presidente Vizcarra, considerábamos que esta ratificación era también un mensaje político de apoyo a la reforma universitaria y que además constituía un acto libérrimo del presidente en donde acepta la propuesta del presidente del Consejo de Ministros. Yo agradezco, señor presidente, al pequeño número de parlamentarios que ha expresado públicamente el día de hoy en el sentido de que me extenderán el voto de confianza. Y también respeto a ese grupo mayoritario que ya anunció que no me extenderá la confianza. Naturalmente, como demócrata, acataré lo que decida la mayoría. Y obviamente, de no recibir la confianza, regresaré a mis labores, señor presidente, con la conciencia tranquila del deber cumplido con intensidad en estos días. Muchas gracias. Luego de más de 15 horas de debate en el Congreso de la República tras la presentación del premier Pedro Cateriano, el Congreso decidió no otorgar el voto de confianza a su gabinete, con 37 a favor, 54 en contra y 34 abstenciones. Tras los resultados, la parlamentaria de Fuerza Popular, Marta Chávez, fiel al estilo que lo caracteriza, no dejó la oportunidad y utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse. Obtuvo 54 votos en contra, 37 a favor y 34 abstenciones. El Congreso decidió no otorgarle la confianza al gabinete presidido por el humanista Pedro Cateriano. Hay que mencionar que Fuerza Popular, con sus 14 votos en el Congreso, 12 votos fueron a favor y 2 en contra. Una de las que negó el voto de confianza fue Marta Chávez, seguida por Carlos Mejía. Esta es la respuesta a la soberbia, la respuesta a la falta de propuestas. Las personas están muriendo en el país. No hay oxígeno, no hay médicos, no hay camas UCI. Y los médicos luchando en una situación terrible, casi en el abandono, y el gobierno con una actitud soberbia. Creo que esta es la muestra para que ellos tengan que primero sincerar las cosas. En el país tenemos a diario personas que fallecen. Y el gobierno ha dado muestras de incapacidad en la gestión. Por lo tanto, es la respuesta política a este gobierno. Esperamos que ahora tengan que rectificar el camino y plantearnos propuestas claras. ¿Cómo van a salvar las vidas? ¿Qué van a hacer para reactivar la economía? ¿Qué van a hacer para parar el problema de la corrupción, que es otro flagelo grave? ¿Qué van a hacer para frenar la inseguridad ciudadana? ¿Y qué van a hacer para salvar el año escolar? Son las 5 propuestas que esperamos que el gobierno nos plantee.
Es una noticia que en lo personal a mí no me alegra y yo no esperaba una noticia de esa naturaleza. Yo esperaba que se le pudiese dar el voto de confianza al doctor Cateriano, porque estamos en una etapa donde este gobierno está de salida y hay que concertar la salida para que además se prepare en las próximas elecciones. Estamos a 8 meses, entonces estas situaciones nos generan retrasos, pero más importante todavía que eso es que tenemos que tener una política muy clara de lucha contra el virus en esta pandemia, y tenemos también que tener una política que permita una reactivación económica inteligente, cosa que en estos momentos es muy compleja porque hay un crecimiento de nuevo de los niveles de contagio. Terminamos los meses de julio con niveles de más de 7.000 contagiados. No sé, no conozco cómo se ha votado, como te dije, estaba acá, sé que ha habido divisiones, algunos en contra, otros a favor, otros abstenciones, y habría que consultarle a cada quien cuál ha sido la motivación que ha tenido para una decisión de esa naturaleza, ¿no? Eso es algo que yo no conozco y sobre lo cual no me puedo expresar. El esfuerzo previo no fue el suficiente, ¿no? Porque si no hubiésemos tenido un resultado distinto. Yo solamente puedo hacer esa digamos, especulación. No conozco los detalles de las conversaciones, algunos elementos generales sí he recibido, pero sí creo que de repente pudo haber faltado un poco más de diálogo para poder haber tenido un resultado como el que era necesario haber logrado, ¿no? Es para mí muy lamentable que no se haya dado este voto de confianza, porque nos paraliza y hay un montón de cosas que se tienen que definir, que decidir en medio de esta pandemia. Es como si estuviésemos en medio de una guerra y de pronto nos quedamos sin la toma de decisiones en medio de la guerra. El exministro de Salud, Víctor Zamora, utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse sobre la negativa del voto de confianza por parte del Congreso al gabinete de Pedro Cateriano y dijo que esperaba más de la clase dirigente del país. Por un lado, el premier Cateriano falla en comunicar qué es lo nuevo en la lucha contra la epidemia y en responder mejor a las demandas de las regiones, apuntó el exministro del sector. En otro tuit, Zamora señaló que los congresistas no dieron propuesta alguna para mejorar la estrategia actual de la lucha contra este mal a través del plan La Salud nos une. Asimismo, recordó que la única proposición que hicieron fue la de reclamar justificadamente o no que su región sea intervenida por el gobierno central. Ahora, en medio de la mayor crisis sanitaria, económica y social y política, el Perú espera más de todos sus dirigentes y no solo de la clase política. Los niveles de incertidumbre ya son demasiado altos como para agregarle más de nuestra cosecha. Ha sido básicamente, o se podría resumir, si quieres ponerlo de esa manera, en lo que nuestra presidenta Keiko Fujimori había señalado cuando el señor Cateriano fue designado premier, ¿no? Y básicamente es los intereses del país, del Perú, están primero y se tienen que anteponer a cualquier tema o personal o algún tipo de discrepancia, diferencia y en algunos casos confrontación política, ¿no? Y nosotros lo tenemos clarísimo. Por eso es de que cuando hemos participado en el uso de la palabra durante este larguísimo pleno, lo que hemos hecho nosotros es pedirle que hay algunas cosas que se tienen que mejorar y que se tenían que mejorar en la política de gobierno, como por ejemplo en el tema de las micro, medianas, pequeñas empresas, en el tema de derechos laborales y unos temas que se tenían que, creemos nosotros, mejorar, pero todo documento, toda política de gobierno es perfectible, ¿no? Y entendiendo eso y entendiendo que estamos atravesando una crisis sin precedentes en nuestro país, es que nuestro partido, nuestra bancada, ya había tenido en claro, y siempre lo ha sido así, en establecer una prioridad. Y hoy la prioridad era salvar la vida de nuestros compatriotas de este virus y salvar también la economía de nuestro país. Insisto, quizá no era perfecto el discurso del señor Cateriano, pero lo vuelvo a repetir, la perfección solamente está en las alturas con nuestro Señor Jesucristo.
todo documento es perfectible, toda política pública es perfectible. Y si hay algún error, pues en todo caso el Parlamento tenía la opción de hacer un control político para poder sugerir cambios o modificaciones, pero no dejar pues al país en una situación de zozobra o dejarlo en vilo, lo que vaya a demorar en reconstituir el gabinete, ¿no? El vocero de la bancada de Somos Perú, Renan Espinosa, sostuvo que los parlamentarios que votaron en abstención ante el pedido de confianza del primer ministro Pedro Cateriano lo hicieron con calculadora en mano, refiriéndose a la bancada de Alianza para el Progreso, cuyos 22 integrantes decidieron abstenerse. Espinosa recordó que la bancada de Alianza para el Progreso fue la última en manifestar su postura frente a la solicitud de un voto de investidura de Cateriano. Sí. Han votado último con la calculadora en la mano. O sea, no es que, bueno, no sabíamos. No, sabían. Sabían que su postura iba a decidir. Bueno, ahí está pues APP y Acción Popular, ¿no? Y como bien lo señalan ustedes mismos, tienen que dar unas explicaciones clarísimas. Ellos tendrán que explicar. Yo tengo bastante aprecio por Otto y por Fernando, dos voceros, uno de Acción Popular y otro de APP, pero ellos también representan lo que su bancada determina. Pero la pregunta es, tanto Acción Popular como APP pretenden ser gobierno. Ellos como gobierno, ¿les gustaría que ocurra eso con un gabinete? Hay que ponerse también en esas situaciones. Entonces no se puede actuar a la ciega, no se puede estar petardeando por petardear. El portavoz de Somos Perú sostuvo que la no aprobación del pedido de confianza del titular de la PCM pone en una situación preocupante al país en plena crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Terminar siendo trágica, que cómo los políticos terminan perdiendo el horizonte y sobreponen sus discrepancias o tal vez algún interés político por delante y no son capaces de dar paso a una resolución de problemas, resolución de crisis. Estamos en una crisis y le estamos metiendo más crisis a nuestro país. Si hay algún ministro que no les gusta, censúrenlo mañana. Así es. Si hay otra ministra que no les gusta, pues planteen su censura, pero no se tumben, y disculpen con la expresión, no se tumben todo un gabinete que lo único que hace es utilizar tiempo valioso en resolver problemas, estar sentados 24 horas en una situación que hay que cumplir la Constitución, es cierto, pero ya pues no hagamos que venga otro gabinete para que nuevamente estén sentados 24 horas. Muchas gracias, señor presidente. También mis saludos a los colegas de la comisión. Señor presidente. Hola, compa. Tan mal, ahorita me levantan llamadas, estado durmiendo, me han llamado, me han estado Otro audio de un presunto congresista fue difundido en las redes sociales en plena sesión de la Comisión de Constitución dirigida por el congresista Omar Chejade. En el audio se escucha al legislador Alcides Raime Marín responder una llamada usando palabras soeces, accionar que sorprendió al titular de dicha comisión. Muchas gracias, señor presidente. También mis saludos a los colegas de la comisión. Señor presidente. Hola, compa. Tan mal, ahorita me levantan llamadas, estado durmiendo, me han llamado, me han estado Por favor, a ver. Les rogaría que por favor se aseguren que los micrófonos estén apagados. Ante el hecho, Omar Chejade instó a tener más cuidado con los micrófonos para evitar estas situaciones que manchan la imagen del Parlamento. Había un tema serio hace algunas semanas con un congresista por no tener el micrófono apagado. Entonces, por favor, vamos a escuchar conversaciones de repente privadas, de grueso calibre, que dentro de lo privado puede ser legítimo, ¿no? Pero ya cuando esto se cuela a una sesión, no solamente interrumpe el libre desenvolvimiento de una sesión y la exposición de un colega parlamentario, sino que puede tener repercusiones políticas, mediáticas, congresales. Entonces, por favor, les rogaría que se aseguren que sus micrófonos estén apagados.
Cabe recordar que no es la primera vez que este hecho ocurre en la Comisión de Constitución, ya que en el mes de julio, el congresista Joseph Amado Pérez Mimbela dejó su micro abierto e insultó al presidente Martín Vizcarra, razón por la que tuvo que pedir disculpas públicas. Una furgoneta terminó calcinada tras incendiarse repentinamente en el kilómetro 109 de la Panamericana Sur, a la altura del sector denominado Sarapampa, distrito de Asia, en Cañete. Sin embargo, el conductor y el copiloto salvaron de morir en el siniestro, que generó congestión vehicular durante varios minutos. El accidente ocurrió esta mañana cuando la unidad empezó a arder a un costado de la vía. Minutos después, rápidamente, los agentes de carreteras llegaron al lugar y bloquearon el carril por temor a una explosión. Esto originó una congestión vehicular en ambos sentidos de la carretera, pero ayudó a que los bomberos del distrito de Asia logren controlar el incendio dentro de la furgoneta de placa A7U 931. El chofer y el copiloto abandonaron raudamente el vehículo tras notar que el mismo comenzó a emanar grandes cantidades de humo. La unidad calcinada fue llevada a la comisaría de Asia para las investigaciones correspondientes. Oh my God! 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 Una gran explosión sacudió la capital libanesa, Beirut, este martes, dañando edificios y oficinas alrededor de la ciudad. La Agencia Nacional de Noticias informó que la fuente de la explosión fue un gran incendio en un almacén de petardos cerca del puerto de Beirut. Las autoridades libanesas reportan un gran número de heridos tras la explosión, dejando daños masivos en el área y una enorme nube de humo que parecía rojo sobrevoló. Oh my God! 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 Tras el incidente, los equipos de bomberos se apresuraron a la escena y trabajan en apagar el incendio. La Cruz Roja libanesa pidió a todos sus médicos que se movilicen de inmediato a sus respectivos centros de salud de la explosión masiva que sacudió el puerto de Beirut. Wow. Debilitado a tormenta tropical tras haber tocado tierra en Carolina del Norte y dejado al menos un muerto, Isaías llega este martes con fuertes vientos y lluvias, como también posibilidad de tornados a Pensilvania y Nueva York. Sus vientos máximos sostenidos se han reducido a 65 millas por hora, unos 100 kilómetros que irán aminorando a medida que avance hacia el noreste. Se trata del segundo huracán de la temporada en la cuenca atlántica, que ya pasó por las islas de Sotavento, Puerto Rico, República Dominicana, las Bahamas y Florida, y puede llegar tan al norte como Canadá esta noche, aunque debilitado. A las 14 hora local, Isaías estaba a unos 105 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York y se movía en dirección norte-noreste a 40 millas por hora, unos 65 kilómetros. La tormenta avanza cerca de la costa este y luego, debilitada, cruzará la parte nororiental del país. Para esta noche o mañana por la mañana será ya un sistema posttropical de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes. Los riesgos para tierra de Isaías van desde lluvias copiosas, inundaciones repentinas por la subida del nivel del mar a causa de la combinación de la marejada ciclónica con la marea, fuertes vientos, corrientes y tornados.
Hoy le decimos adiós. A base de esfuerzo, compromiso y pasión por el fútbol, Iker Casillas se ganó el corazón de todos aquellos que le conocían, fuesen rivales o no. Apodado el Santo, era capaz de realizar paradas imposibles. Un baluarte, un referente imprescindible bajo los palos desde que comenzó su andadura con tan solo 9 años en la cantera del Real Madrid. Aquel que nos dio un mundial con una parada magistral a Robben en la final, y que años después saldría entre lágrimas y por la puerta pequeña del Real Madrid debido a una afición dividida desde la llegada de José Mourinho a los banquillos merengues. El portero de Móstoles puso rumbo a Portugal, donde le recibieron con los brazos abiertos en Oporto, un equipo con el que ha ganado una Liga y una Copa. Aunque el 1 de marzo de 2019 le ingresaba en el hospital CUF Porto tras sufrir un infarto de miocardio que le imposibilitó volver a jugar al fútbol profesional. Aquí es donde reside la base de la campaña portuguesa, donde la afición del Oporto pedían a gritos que el guardameta español pudiese disputar un solo minuto de juego para añadir a su vitrina particular el premio de la Liga Portuguesa. Un Mundial, 2 campeonatos de Europa, 3 Champions con el Real Madrid, 5 ligas españolas y una portuguesa, entre otras copas, un palmarés envidiable. El Santo cuelga los guantes a los 39 años de edad.